Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jonás Jiménez y a continuación vamos a ver el tema acerca de cómo resolver las esquinas cuando se encuentra este obstáculo de la columna. Generalmente yo prefiero poner muebles grandes, es decir, de esos muebles que van desde el piso hasta el techo y ya disimulo un poco en la parte de arriba. Pero también hay otros tipos de muebles que son los gabinetes inferiores, luego está el espacio libre y al final en la parte de arriba las alacenas. Entonces vamos a ver varias técnicas, varios tipos de esquineros. Quédense hasta el final porque tenemos varios tipos de soluciones, pero al final vamos a ver imágenes reales de cómo algún arquitecto resolvió este tipo de problemas. ¡Adelante! El Cocinator. Bien, lo primero que me gusta hacer es utilizar los muebles grandes en la esquina. Y esto disimula muy bien las columnas. Voy a levantar estos muebles para que parezca que están flotando, pero con el objetivo de que se vea cuál es la pared y cuáles son los muebles. Y aquí tenemos un mueble que tiene un poco menos de profundidad para librar lo que viene siendo nuestro obstáculo o columna, que es esta parte de aquí. Con esta opción vemos que queda un espacio de desperdicio, pero como ya les dije anteriormente, esta no es culpa del carpintero y es mucho más práctico, además de que sirve para muy poco este espacio de aquí. También podemos aprovechar tanto el largo y ancho de la columna para poner muebles que tengan esas dimensiones. Podemos ver aquí que se encuentra la columna en nuestra esquina. Abrimos nuestras puertas. Y tenemos aquí un pequeño compartimento para la cena. Lo inconveniente de este sistema es que nos toca hacer un mueble extra, que es este que estoy señalando. Volvemos a tener la columna aquí en la parte de la esquina, pero a diferencia de la parte anterior, nuestra columna tiene un lado corto y un lado largo. Entonces pegamos nuestro mueble al lado corto y el lado largo nos da un poco más de espacio para poder utilizar nuestro gabinete con fondo reducido. ¿Y qué pasa cuando tenemos que hacer dos muebles altos pero en la esquina? Ahora sí les presento una esquina y vean la diferencia con esta otra esquina. La diferencia principal es que aquí tenemos nuestra columna y la columna tiene un lado corto y un lado largo. En esta primera opción tenemos que el lado corto va pegado a nuestro mueble y en esta segunda opción tenemos que el lado largo de la columna va junto a nuestro mueble. Se gasta menos espacio si el lado largo de la columna lo ponemos junto a nuestro mueble. Y por qué no suscribirse a mi canal, en donde vemos todo, absolutamente todo, desde diseño, armado e instalación de cocinas. Suscríbete a mi canal y haznos ese gran favor, es gratis. Además tenemos que esta pieza de aquí, que estoy señalando de color azul, es un fijo. Esta parte no se mueve y le vamos a abrir sus puertas para que nos permita ver, y este poste nos permite colocar correctamente las bisagras de nuestro mueble, además que sirve como cargador para los entrepaños. Ya les había dicho que la apertura de aquí a aquí debe ser cómoda para meternos y estar más ancha que el ancho de nuestros hombros. Voy a cerrar las puertas y ahora sí recorro mi mueble. Esta medida que deja ver el fijo además sirve para evitar que la apertura de nuestras puertas pueda chocar con los jaladores o tiradores. Vamos a regresar a esta otra opción en donde tenemos nuestra columna en la esquina, pero ahora el lado corto de la columna está junto al mueble. Y eso, como decíamos, nos desperdicia más espacio, pero en ocasiones lo tenemos que hacer de esta manera. E igualmente nuestro fijo, el que estoy señalando, tiene el espacio para que la apertura de nuestras puertas no dañe nuestros tiradores. Se me ocurre también dibujar muebles chicos, pero que se vea la columna y aparte alacenas en la parte de arriba. Ahorita les hago un dibujo, pero a continuación vamos a ver cómo
algunos muebles altos, nosotros les llamamos torres o columnas, también les llamamos a los muebles. Como estos muebles también pueden hacerse con plantillas o en forma de diamante. Aquí tenemos igualmente una columna con sus entrepaños que tienen la medida o el saque justo la medida de la columna. Si quieren ver cómo se realiza una plantilla para este tipo de muebles, tenemos otros videos. Es más, se los dejo poner esta parte de aquí, el video acerca de cómo hacer una plantilla. Pero ya se puede ver que le pusimos una pared y entonces le podemos poner las puertas también, y de esta manera va a quedar disimulada nuestra columna. Este tipo de muebles, como son tan grandes y a veces son difíciles de cargar, y también para dar vueltas entre los pasillos de la casa es muy difícil, probablemente yo me inclinaría para construirlos en el domicilio del cliente. Y aquí tenemos también un esquinero que está adaptado a las medidas de la columna que tenemos en la esquina. Este mueble llega hasta abajo, pero solamente es para dar una idea. También tenemos muchos videos acerca de esquineros y cómo resolver los esquineros en nuestro canal. Pero básicamente se toma la medida de los muebles vecinos, que en mi caso miden 60 de un lado y 60 del otro. Una vez que tenemos esa medida, desde la pared hasta la línea punteada mide 60, entonces trazamos una línea y cortamos esta parte de aquí. Igualmente vemos que el saque para nuestra columna debe de ser de 30 por 15 centímetros. E igualmente cortamos con la sierra caladora. Y ahora sí, tenemos la base de los entrepaños para construir nuestro esquinero. Pero esto fue rápidamente, ya que, como les digo, tenemos muchos videos acerca de cómo solucionar las esquinas, los esquineros de cocina, tanto estos de tipo diamante como los esquineros ciegos de cocina. Y los descuadres que nunca faltan. Vamos ahora a ver una cocina que igualmente tiene una columna en su esquina. En la parte de abajo tiene gabinetes, subcubierta, espacio libre de 60 centímetros y arriba las alacenas. Lo primero que les quiero decir es que lo que hicimos con los muebles altos, con los muebles grandes, se puede hacer igualmente con los muebles gabinetes. Igualmente se puede hacer lo mismo con la cubierta y además con los soclos o zócalos. Lo segundo que podemos hacer para disimular una columna es pintarla del mismo color que está pintada la pared, ya que eso va a disminuir que llame la atención. Lo siguiente que tenemos que hacer es llamar la atención con elementos brillantes que nos roben la atención hacia otro punto y no hacia la columna. En este caso tenemos estufa y parrilla de acero inoxidable, además una península que nos está iluminando con spots toda esta área, y como pueden ver, la parte de atrás difícilmente llama nuestra atención. Mientras les invito a suscribirse a mi canal, a compartir la información, a dar like y a comentar, porque con eso me ayudan mucho. Vamos a ver estas imágenes en donde hay columnas atrás disimuladas, un ambiente diáfano, como dicen los arquitectos. Excelentemente bien logrado este blanco absoluto. Y aquí cómo se llama la atención desde la barra y la iluminación de acá atrás, y nunca nadie va a reparar en que existe una columna en la parte de atrás, magistralmente resuelto. Tenemos en esta imagen que juega con las profundidades, pero también con la armonía y la simetría. Tenemos dos gabinetes, uno de ellos oculta una columna, pero hace simetría con esta parte de aquí, y tanto esta parte tiene una diferente profundidad a esta y a las columnas. Pero observen aquí cómo la textura tanto del alto brillo, del piso y del backsplash, el salpicadero, en realidad llaman tanto la atención que nadie va a reparar en la columna. ¿Qué más? Suscríbanse, los invito a seguirme a mi canal, a compartir la información y a estar pendientes de un siguiente video. No dejen de comentar. Hasta la vista, baby.